Evalúe la integral de línea a lo largo de la curva C de f, doctor. Dados los tres campo vectorial dimensional, f y c son un segmento de línea uniendo los dos puntos dados. Si el campo vectorial dado es conservador, podemos usar el potencial función en los dos puntos finales para evaluar la integral de línea. Empezamos por determinar si el campo vectorial dado es conservador. Porque tenemos un tres campo vectorial dimensional, si dejamos que los componentes sean P, Q y R, el campo vectorial es conservador si y solo si el parcial de Q, la especificación para X es igual a un P parcial, el espectro Y y el parcial R, el espectro X es igual a un P parcial, el espectro Z y el parcial de R. La Y espectral es igual a parcial de Q de la especificación Z. Para ser coherentes con nuestras notas, observando el vector dado campo, observe que P es igual a 5, y, Z, coseno X, y, Z, Q es igual a 5X, Z. Los cosenos X, y, Z y R son iguales a 5X, y, coseno, X, y, Z. Y ahora determine el parcial de Q, la especificación de X y la parcial de P, la especificación de Y. Ya he trabajado en algunas, esto es para ahorrar algo de tiempo a la hora de determinar el parcial de Q con la especificación de X. Diferenciamos 5X, Z, coset, X, y, Z con la especificación de X, tratando Y y Z como constantes. Para encontrar el parcial necesitamos aplicar la regla del producto y la regla de la cadena. Aplicando esa regla de producto, tenemos la primera función de 5c, y luego multiplicamos por la derivada de la segunda función con respecto a x, que es la derivada de cofirman, x, y, z, la especificación de x, que es signo negativo, x, y, z multiplicado por z, derivada de x, y, z con la especificación de x, tratando y z como constantes, que nos da y multiplicado por y, z. Entonces tenemos más el segundo función del coseno x, y, z multiplicado por la derivada z de primera función con la especificación de x, que es la derivada de 5xz, con la especificación de x, que es 5z. Simplificando tenemos aspectos negativos 5 signos cuadrados de x, y, z, x, y, z más 5 signos z cosignados x, y, z, y ahora necesitamos encontrar el p parcial, el spect y, diferenciando 5, y, z cofirma x, y, z, el spect con y tratando x y z como constantes. Esto nos da 5y multiplicado por el signo negativo, x, y, z multiplicado por xz. De nuevo, esta es la primera función multiplicada por z, derivada de la segunda función con respecto a y, tratando x y z son constantes. Luego tenemos más como confirmante x, y, z multiplicado por 5z, que es una segunda función multiplicado por la derivada z de la primera función con respecto a y tratando a x y z como constantes. Simplificando, observe los dos. Las derivadas parciales son iguales. Ahora sabemos que la Q parcial, la especificación de X es igual a la P parcial, la especificación de Y. Aún tenemos que asegurarnos de que la R parcial, el espectro X, sea igual a el P parcial de la especificación a Z y el parcial de R, el espectro Y es igual al G parcial con la especificación Z. Y de nuevo, ya he trabajado esto es para ahorrar tiempo. Es posible que desee pausar un video y verifica esto. Encontraremos que el parcial de R, el spect X es igual a el parcial P, el spect Z y el parcial de R, el spect Y es igual al parcial de Q del espectro Z. Ahora conocemos el vector dado el campo es conservador. Así que porque el campo vectorial es conservadora, ahora queremos encontrar la función f de x, y, z, la función potencial tal que el campo vectorial f es igual al gradiente de la función f. Esto significa que P es igual a el parcial de f con una especificación de x, Q es igual al parcial de f con una especificación de, y R es igual al parcial de f con una especificación igual a z, y por lo tanto podemos reconstruir la función potencial f de x y z integrando P, Q y R, que a su vez son los parciales de primer orden de la función potencial. Integramos P con la especificación a x, Q con la especificación de, y a R con la especificación de z. Mirando la primera integral con la especificación de x. Nos integramos con el especificando x, tratando y z como constantes. Esto va a requerir su uso sustitución donde u es igual a x, y, z. Observe que u es igual a derivada parcial de x, y, z. Con respecto a x times 510 realizando la sustitución. Ahora tenemos la integral de 5 cosignatarios, u, de, u, que es igual a 5 signos u más c. Pero en nuestro caso, es realmente 5 veces el signo de x, y, z, no más una constante, pero más una función de y z. Aquí tenemos más una función de y z porque al integrar con la especificación de x, solo recuperamos la parte 10.
Puede que nos falten las partes y z a continuación, nos integramos con la especificación de y, que trata x y z como constantes, lo que una vez más requiere que sustitución o es x, y, z, pero do es igual a parcial de x, y, z de la especificación a y, tratando x y z como constantes y, por lo tanto, do es igual a x, c, d, y. Con respecto a u, tenemos la integral de 5, cosigno, u, de, u, que una vez más es igual a 5 signo u más c, o en nuestro caso 5 signo de x, y, z más una función de x y z. Y finalmente integramos 5 si firman conjuntamente x, y, z según las especificaciones de z de manera similar, realizando una sustitución de uso, escribiéndola de nuevo en términos de x, y, z. Tenemos 5 signos x, y, z, más una función de x e y, y ahora comparamos las tres antiderivadas para reconstruir la función potencial. En este caso, se darán cuenta los tres antiderivados tienen el mismo término en común y, por lo tanto, la función potencial es simplemente si x, y, z es igual a 5, signo x, y, z más a con c. Y ahora podemos usar la función potencial para evaluar la integral de línea original. La integral de línea a lo largo de la curva c de f de r es igual a la función potencial, evaluó el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Ahora evaluamos el valores de función f de 5, una quinta parte dividida entre 6 es igual a 5, signo del producto de 5, un quinto y igual dividido entre 6, y f de 6 igual que 2, un 6 es igual a 5, signo del producto de 6 pastel dividido entre 2 y un 6 simplificando. Tenemos 5 signos de pastel dividido por 6 menos 5. Cartel dividido por 2. Sin pie dividido por 6 es la mitad del signo circular dividido por 2 es 1. Simplificándolo tenemos 5 mitades, menos 5, lo que equivale a menos 5 mitades. Espero que te haya resultado útil.